Buenos días a todas, a todos. Gracias por su asistencia, por su presencia en esta segunda sesión relativa al financiamiento de los OPLES. El día de ayer vimos cuestiones relativas al presupuesto, generalidades, ¿no? De planeación presupuestaria, la importancia de los presupuestos en general, y cómo esto se vincula a ciertos factores políticos en sentido amplio y en sentido estricto, ¿no? En el sentido de que la planeación presupuestal atiende primero a necesidades organizativas, ¿no? Que las organizaciones complejas, como es el caso de los OPLES, que tienen distintas funciones, ahorita ya vemos cuáles son las funciones constitucionales y cómo esto tiene que estar presente a la hora de hacer la planeación presupuestal. Hay una mecánica presupuestal ya jurídico-política que tiene que ver con las interacciones que hay entre los diversos actores, que es lo que vamos a ver el día de hoy, entre los diversos actores políticos. Saludos a Aguascalientes. Y esto a la luz de dos sentencias. Vamos a ver la del caso Veracruz. Y quería seleccionar una de Colima, pero no está resuelta todavía. Entonces voy a tener que usar el ejemplo de la Ciudad de México porque tiene un componente interesante, tiene un componente conceptual, por un lado, que es la ampliación presupuestaria, como lo había entendido el organismo público electoral de la Ciudad de México, y cómo lo tuvo que haber entendido, digamos, hubo una confusión en ese sentido. Y en el caso de Veracruz, lo que vamos a ver es, desde luego, la importancia que tiene la autonomía, el respeto a la autonomía, cómo esto se vincula con la cuestión presupuestaria. Ya ayer habíamos visto, ¿no?, que el ejercicio de recursos, además de las limitantes y de la importancia que tiene la planeación financiera, tiene este otro componente, en el caso de los organismos públicos electorales, como de cualquier institución, pero sobre todo aquellas que procuran tener una independencia, perdón, con relación al gobierno, pues el ejercicio de los recursos pues es un tema central, que no obstante ha sido punto de discusión, punto de tensión, lo sigue siendo, inclusive está en la reforma electoral, ¿no?, que se propone. No me voy a referir a eso, solo lo único que me interesa de eso es decir, hay una contienda y una tensión en ese sentido con relación a los recursos. Y estas tensiones con los recursos pues son de todo el tiempo, ¿no? Digamos, constantemente hay, no solo en el caso de los organismos públicos electorales, sino todo aquello que suponga el gastar dinero, pues va a tener las propias restricciones a las que ya nos habíamos referido el día de ayer. Bueno, entonces voy a compartir la presentación, denme nada más un segundo. Y entonces, solo para guiar esta segunda parte, ¿no? Voy aquí a la presentación, pues, y me voy a referir, decía, a dos expedientes. Bueno, esto ya lo vimos, los contenidos del presupuesto, y me interesaba, el día de ayer lo dejé planteado, la cuestión relativa a la independencia y el funcionamiento relacionado con las atribuciones, que siempre tiene y siempre tendrá este componente económico. Entonces, usted seguramente ya lo han visto, porque el nacimiento de los OPLES tiene que ver con la reforma política electoral de 2014, y en el artículo 41 de la Constitución, voy a avanzar en la presentación, este es, digamos, en términos generales, la controversia, ¿no?, que ya venía de otros juicios electorales que se habían promovido en este sentido, ¿no?, en el sentido de el presupuesto, en este caso específico, los antecedentes es presupuesto no ejercido. ¿Qué pasaba con el presupuesto que no se había ejercido? Ayer habíamos hablado que la planeación presupuestaria, además de los gastos y de cómo se planean y de todas las variables que lo integran, hay una parte, por un lado, de fiscalización, pero hay otra parte de los excedentes o los remanentes o lo que faltó, digamos, ¿no?, los subejercicios o los sobreejercicios, y esto siempre se resuelve a veces con criterios contables, de bueno, se restituye el dinero, y en este caso, decía, ya había como antecedente el decir, bueno, si hubo un remanente presupuestario, este se tiene que tomar en cuenta para el siguiente presupuesto, ¿no? Eso solo para decir, para asegurarse que los organismos públicos electorales cuenten con recursos necesarios.
Pero lo que vamos a ver aquí es que hay una intervención del Poder Ejecutivo, ¿no? En esta interacción necesaria que tiene que haber entre los distintos órganos en materia política y económica, están delimitadas las funciones de cada uno. Y ya habíamos dicho el día de ayer que la lógica presupuestaria era que el Ejecutivo presente el paquete presupuestario. Pero en esa presentación, ¿puede el Ejecutivo o no? Es la cuestión que suscitó conflicto. La respuesta es no, me adelanto, ¿no? ¿Puede o no el Ejecutivo hacer modificaciones presupuestarias en el caso de los OPLES, ¿no? Una vez que lo pasa al Congreso. Y la controversia es interesante porque más allá de que uno pueda decir de entrada no, ellos decían, bueno, en todo caso es una propuesta que pasa al Congreso. Y el Congreso la aprobará o no. La cosa es que quien aprueba su presupuesto no es el Ejecutivo y si interviene de esa manera, pues estaría de alguna manera incidiendo finalmente en déjenme ver si hago un poquito más grande esto para que lo puedan ver un poco mejor. Si interviene, entonces ya le está minando, digamos, esa facultad que tiene. ¿Por qué es importante la autonomía financiera? No únicamente porque significa que no está supeditado a ningún otro poder, a ninguna otra lógica en el gasto de recursos, pero también porque tienes funciones constitucionales y a eso iba. Ahorita voy a regresar a esta diapositiva, pero me refiero a la base quinta, párrafo quinto del artículo 41 constitucional, en donde decía, hubo esta reforma, ya sabemos, ¿no? Los OPLES tienen como encargo, primero, pues esta función de organización de las elecciones, ¿no? En el apartado C habla de las atribuciones o las funciones más bien que tiene el apartado C del párrafo quinto, base quinta del artículo 41 constitucional, las funciones de los OPLES. Y como vemos son muchas. Primero, déjenme ver si están completas aquí. Bueno, está acá. ¿Sí? Esas como funciones constitucionales. Entonces, todas esas son las que se tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer la planeación financiera, por un lado, ¿no? La parte que habíamos visto ayer, la lógica de las funciones y luego al solicitar desde luego el presupuesto. Entonces son derechos y acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. Esta primera parte va a ser punta de lanza, bueno, va a estar en el centro del conflicto o ha estado en el centro del conflicto en el otro ejemplo que vamos a ver del caso del OPLE de la Ciudad de México, porque justamente el recorte presupuestario que se realizó significó, entre otras cosas, que los partidos no recibieran sus prerrogativas. ¿Qué pasó con los partidos? Digo, para quienes más o menos estuvieron atentos a las noticias, pues que los partidos llegaron y tomaron las instalaciones del OPLE, ¿no? Y gente se quedó ahí unas buenas horas en lo que negociaban. Pero bueno, entonces, las prerrogativas de los candidatos y partidos, candidatos y partidos políticos, es importante en el sentido de que es los OPLES quienes se las entregan a los partidos políticos, ¿no? Educación cívica, que se manifiesta de distintas maneras, foros, publicaciones, inclusive hay ejercicios, ¿no? Luego de como simulacros, especie, ¿no? Elecciones infantiles. Obviamente la preparación de la jornada electoral, que no es una cosa menor, ¿no? Ustedes saben que comienza no solo con la publicación de los calendarios electorales, hay unos procesos de geografía electoral, ¿no? En donde además de que se depuran las listas, el registro de electores, ¿no? Que se integre uno nuevo, pero además, pues obviamente todo lo que tiene que ver con la documentación, todo lo que tiene que ver con los paquetes, la instalación de las casillas, en dónde se van a instalar, ¿no? Una labor muy compleja. Obviamente también la capacitación de las y los funcionarios electorales, que supone antes que tienen que haber un proceso de selección, ¿no? En ese proceso de selección van las personas, visitan a los y las ciudadanas en sus hogares, se les dice que fueron seleccionados, si aceptan o no, y una vez que aceptan, la capacitación, ¿no? Todo eso. Y obviamente también en el Inter está de parte de los distintos organismos, bueno, de parte de los distintos departamentos, componentes del propio INE,
Ya durante el proceso electoral, pues está la comisión de vigilancia, están para los soples que tienen la función también de instaurar y, porque todavía hay algunos, resolver los procedimientos administrativos sancionadores en la materia que les toca, ¿no? Que no es radio y televisión, pero sí algunas cuestiones relativas a la propaganda impresa o la propaganda en bardas, ¿no? Hay una delimitación de algunas competencias que puede llegarles a tocar, la cuestión de la fiscalización, tanto para las precampañas como para las campañas, las pautas, bueno, es mucho lo que se tiene que hacer, digamos, ¿no? La documentación, la producción de los materiales electorales, la impresión de los documentos y desde luego la parte relativa al escrutinio y cómputo, ¿no? La declaración de validez, fíjense, o sea, la función son muchas funciones, pues, ¿no? Estas son funciones constitucionales. Y obviamente si pensamos en cada una de ellas, pues requiere de recursos. Y entonces, como habíamos visto el día de ayer, en la documentación que se prepara para justificar, bueno, primero para decir por qué se solicita ese presupuesto, ¿no? Porque hay un monto, ya habíamos dicho, no es una relación entre el dinero que se va a ejercer y el dinero que se necesita, los ingresos y los egresos. En este caso, obviamente no es el Estado que tiene ingresos por distintas materias, aquí se trata de un organismo que no tiene ingresos, que no produce ingresos, ¿no? Ellos solicitan un presupuesto que se integra al paquete presupuestal que después el Ejecutivo manda al Legislativo para su aprobación. Pero en esa elaboración del presupuesto, además de sus funciones, se dice, bueno, con relación a estas funciones, ¿qué se va a hacer este año? ¿Qué es lo que vamos a hacer este año? ¿No? Si es año electoral o no, que de todas maneras los partidos políticos reciben prerrogativas, asterisco, la reforma que se propone, reforma electoral constitucional electoral, estaría pensando que los partidos políticos solo recibiesen financiamiento para sus actividades de campaña y no así las ordinarias, ¿no? Es muy problemático eso, no me meto, solo digo que en el presupuesto se contempla también esas partes, o sea, la parte de las prerrogativas, cuánto corresponde a los partidos políticos y todos los demás elementos, ¿no? De manera tal que se justifica, pues, por qué se necesitan o cuáles son las actividades, cuánto cuestan, ¿sí? Y esto, pues, es lo que les va a permitir solventar estas funciones constitucionales, la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias en las elecciones locales, el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo, de las y los gobernadores, los resultados preliminares, encuestas y sondeos de opinión, no, así como sucede a nivel federal, a nivel estatal, pues igual los y las encuestadoras, las casas encuestadoras, tienen que reportar al INE la metodología, etcétera, ¿no? La observación electoral, los conteos rápidos, ¿no? Que eso requiere, ¿no? Tanto el PREP, el programa de resultados electorales preliminares, en sus distintas vertientes, requiere de un software especializado, requiere de la contratación de personas, ¿no? Igualmente, los conteos rápidos, ¿no? La selección aleatoria no es el mismo procedimiento, es el mismo procedimiento estadístico, ¿no? La selección aleatoria de un número determinado de casillas, pero esta se tiene que hacer en cada elección, ¿sí? Entonces, bueno, organizar, desarrollar cómputo de declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana, cuando los hay. Uno de ellos es el ejemplo del presupuesto participativo, pero hay distintos, ¿no? Y todas las que no estén reservadas al Instituto Nacional Electoral, ¿no? Aquí estas últimas dos no las tengo en la diapositiva, pero bueno, la fracción o el siguiente son todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral y las que determine la ley, ¿sí? Entonces, después, el artículo 116 constitucional, ¿no? Que habla en materia electoral, en su fracción cuarta, de las elecciones de las y los gobernadores y obviamente ciertos otros principios que rigen tanto para nivel federal como nivel estatal. Aquí habla del nivel estatal, ¿no? Y los principios, ¿no? Sufragio universal, libre, secreto, directo. Todas estas funciones, sobre todo las de organización, cómputo, ¿no? Las propiamente, digamos, electorales, dejando de lado, que no es menor, pero dejando de lado las cuestiones de educación cívica,
están ligadas con los principios de universalidad, de libertad, de secrecía del voto, ¿no? Y obviamente asegurarse que las casillas estén instaladas en los distintos lugares en los que fueron, que se dijo que tendrían que establecerse de conformidad con la geografía electoral, que estén las y los funcionarios ese día, ¿sí? Y bueno, en este apartado, pues, en este inciso A de la fracción cuarta del 116, igualmente, ¿no? Dice, tendrá lugar la jornada comicial el primer domingo de junio del año que corresponde, ¿no? Este año va a haber elecciones en 6 estados, igual, se celebrarán ya en menos de un mes, ¿no? Y bueno, esto nada más, ¿no? En la función electoral también tendrán que regir para el ejercicio de la función electoral principios, ya los conocen, ¿no? Certeza, la autoridad administrativa, así como la autoridad jurisdiccional, tienen que garantizar que exista, ¿no? Con todas las derivas que esto tiene. O sea, la certeza en elección también tiene que ver con que los partidos estén en condiciones de equidad, ¿no? Con que se respete la voluntad de la mayoría, no solo el día de la jornada comicial, sino antes. Por eso los distintos mecanismos de vigilancia y de fiscalización, las facultades que tiene. Imparcialidad, lo mismo, ¿no? La autoridad, para ser imparcial, desde luego, tiene que no haber una liga, o digamos, lo menos posible, si es que la hubiera, ¿no? Con el Poder Ejecutivo, ¿no? En particular con el Poder Ejecutivo. Y esto porque es finalmente quien ejerce el control de los recursos, no porque sea que tengamos que estar necesariamente en contra de la existencia y en contra del hecho mismo de que haya un poder ejecutivo, sino que se limita el poder de uno, porque es unipersonal, por diseño, ¿no? Se deposita en una sola persona, en el caso de las repúblicas presidenciales, ¿no? Y en el caso de las repúblicas federales también, pues los poderes ejecutivos locales. Eso por un lado, pero porque al ser el titular del Ejecutivo, ¿no? Pues es quien tiene un cierto control sobre los recursos. En la administración pública así sucede, pero aquí no estamos hablando de organismos de la administración pública, justamente para que no haya una relación de dependencia jerárquica. Eso por un lado. Por otro lado, que la relación de independencia también garantice que haya imparcialidad, ¿no? Que no haya una sujeción, y esa sujeción se hace extensiva a la cuestión monetaria, es obvio, casi, ¿no? Independencia, legalidad, objetividad, ¿no? Ahora, los OPLES también, ¿no? Ya en cuanto hace a su diseño, esto ya lo saben, ¿no? Pero nada más me refiero a ello, solo para hablar de la parte del ejercicio presupuestario, en el caso de Veracruz, ¿no? Y de la aprobación del mismo, ¿no? Pero bueno, tienen su órgano de dirección superior, normalmente se le denomina Consejo General, tiene su presidente, 6 consejeros electorales que tienen derecho a voz y voto. Está el secretario ejecutivo, los representantes de partidos políticos que solo tienen derecho a voz, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y entonces la organización de las elecciones en las entidades federativas, voy a regresar la diapositiva a la controversia, ¿no? Que estoy comentándoles. En las entidades federativas, pues es una función que realizan, esto ya lo saben, nada más lo reitero un poquito para hablar de la cuestión, ¿cómo se llama? De la cuestión judicial, que ahorita vamos a ver la controversia, algunos de sus componentes. Entonces, esta función pública, yo ayer dije que la democracia es un bien público, ¿no? Entendido no únicamente en los procedimientos democráticos que dan certeza y con ello legitimidad a las autoridades políticas que ejercen el poder, legitimados, valga la redundancia, por ese procedimiento, pero la democracia, y por eso tienen otras funciones, los OPLES, así como el propio Instituto Nacional Electoral, que decía son un bien público, procuran relaciones sociales, relaciones políticas entre los partidos, entre la ciudadanía, ¿no? Y desde luego, bueno, la parte, digamos, operativa, la parte procedimental, que es una dimensión, una de tantas dimensiones de la democracia, pero que ahí está, ¿no? Y que se tiene que cuidar de hacer arquitectura jurídica. Bueno, entonces, esta función, este bien público, ¿no? Transversal,
que no nada más es, insisto, los procedimientos en sentido estricto, aunque es lo que ahorita nos interesa, pero que entonces como bien público, pues hay que, digamos, cuidarlo mediante mecanismos jurídicos y mediante las instituciones encargadas tanto para la organización como para la resolución de distintos conflictos. Bueno, y entonces estos organismos públicos locales electorales locales, se rigen por estos principios a los que ya me había referido, su conformación, ¿no? La conformación de los consejeros electorales. Obviamente, en este nuevo modelo, que seguramente ya vieron, recupero aquí algunas cosas de las que han visto en el diplomado, la designación de los consejeros electorales de los OPLES busca evitar intromisiones, injerencias indebidas, ¿no? Para lograr una auténtica autonomía e independencia. Eso que les decía, que no haya dependencia por un lado jerárquica, pero por otro lado también es evidente que esta independencia jerárquica no se materializaría de manera adecuada si hubiera una dependencia o si no hubiera independencia financiera. ¿Sí? Bueno, entonces en el caso de Veracruz, en el Código Financiero del Estado se habla del presupuesto estatal. Aprueba el Congreso, esto menos que, o sea, es el artículo 154, pero menos que proyectarles aquí el contenido del artículo, me interesa referirme a el procedimiento, ¿no? El procedimiento que es lo que es el centro de la controversia aquí. Entonces, el Congreso lo aprueba, tiene esa facultad. Digo, en el Código Financiero de Veracruz, pero la verdad es que esto se hace extensivo prácticamente a todas las entidades federativas. Vamos a ver otro ejemplo, pero la idea de los presupuestos, y eso también a nivel federal, me refería ayer al artículo 73 constitucional, ¿no? El Congreso lo aprueba a iniciativa, ¿no? La iniciativa, ayer dijimos, la iniciativa de ley de ingresos de la federación. Se replica en los estados, hay una iniciativa de la o el gobernador en donde se estiman ingresos que se van a obtener. Vimos, ¿no? Cómo se obtienen ingresos por parte de los estados, contribuciones, impuestos estatales, aprovechamientos, que vimos cuáles eran algunos de ellos, ¿no? Entre los que pueden ser los derechos por el uso de vehículos en algunos lugares, los trámites, etcétera, ¿no? Las licencias, etcétera. Y las transferencias federales, ¿sí? Que vimos algunas de sus dimensiones. Luego el costo de las actividades, las obras, servicios públicos que se prevén en los programas presupuestales, ¿no? En las actividades institucionales. Entonces, estos programas presupuestales, ayer vimos, por eso vimos esta parte como técnico contable financiera, ¿no? Que puede llegar a ser como un poquito tediosa, pero que, bueno, finalmente enmarca esta parte, ¿no? Entonces, decía, estos programas presupuestales, las actividades institucionales de cada organismo, de cada institución del Estado, antes de aprobarla al Congreso, presentan esta programación. Recuerdan ayer, ¿no? La programación, cuáles eran los elementos de la programación presupuestaria. Entonces, el organismo público local electoral realiza esta programación presupuestaria y luego, por conducto del Ejecutivo, es que lo presenta, digamos, al Congreso, no lo presenta de manera directa, ¿sí? Porque, otra vez, ¿a quién le corresponde presentar la iniciativa de ley? Al Ejecutivo, ¿sí? Entonces, bueno, en este proceso presupuestal, pues están distintos elementos que ya habíamos visto ayer: presupuestación, evaluación del desempeño, cuenta pública. Recuerdan, ¿no? Que hay evaluaciones periódicas con relación a los gastos para determinar ejercicios, sobre ejercicios, subejercicios, y la difusión de la información, ¿no? La cuenta pública, que ya lo habíamos dicho, ¿no? La revisión que hace igualmente el Congreso, los congresos, las entidades de fiscalización, para verificar que el dinero se haya gastado de manera eficiente y de conformidad con los programas, con los proyectos y de conformidad con lo que marca la propia ley, ¿no? Es que tengo aquí un mensaje y luego yo los veo, nada más para efecto de, como no necesariamente estoy viendo las pantallas. Entonces, luego se me va la señal y me avisan por este medio, ¿no? Por eso no es que yo quiera ponerme aquí ahorita a contestar mensajes. Entonces, bueno,
En este proceso, la finalidad del proceso de presupuesto, de aprobación y de todo, pues es orientar el gasto público, ¿no? Ya habíamos visto el componente político en sentido amplio, ¿no? En el sentido de hay metas distintas que estas metas, y vimos también, ¿no? Los presupuestos a largo plazo, a corto plazo, que a largo plazo hay planes de desarrollo que se replican en las distintas, o sea, así como hay un plan nacional de desarrollo, hay planes estatales de desarrollo y las propias instituciones tienen sus planes, ¿no? Que van ligados pues a la materia financiera. Y que este gasto público en general, ya no solo hablamos del presupuesto de los OPRES, sino en general el gasto público en donde se vincula la idea del ejercicio presupuestario, pues toman en cuenta estrategias, objetivos, metas, ¿no? Los planes, los programas, y en el caso de Veracruz hay una ley de planeación del Estado, ¿no? Y lo que se busca, también lo dijimos ayer, principios económicos, ¿no? Pues es el uso eficiente de los recursos públicos en cada uno de los programas, ¿no? Presupuestarios, en cada una de las actividades presupuestales. Entonces, nada más para recordar, ¿no? Los procesos presupuestales que tienen la parte de la planeación, se definen estrategias, cuáles son aquellas que tienen atención prioritaria según el sistema de planeación, ¿no? Los objetos para los programas, los proyectos de investigación, perdón, para los proyectos de inversión, tiene la parte de programación, ¿no? Definen, ordenan, jerarquizan los programas presupuestarios, las actividades institucionales, la presupuestación, ¿no? Costo, asignación de recursos públicos para los programas presupuestarios. Entonces, digo, esto lo vimos ayer, nada más lo traigo a colación porque es parte de la controversia, ¿no? Por eso necesitamos estos otros elementos conceptuales que a lo mejor pueden ser un poquito, decía, más tediosos. Voy a conectar ya la computadora. Entonces, pues, el presupuesto estatal, el presupuesto de los estados, aunque el presupuesto en general, pues implica costeo, asignación de recursos públicos para que se apliquen en el cumplimiento de los programas presupuestarios, actividades institucionales que están definidas previamente, ordenadas, jerarquizadas, y en el proceso jurisdiccional de aprobación presupuestal es el Congreso de la entidad a iniciativa del Ejecutivo Estatal, ¿sí? Bueno, volviendo al caso de Veracruz, es la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado quien hace la distribución de los recursos públicos de acuerdo con lo que dispone el Código Financiero, con base en el presupuesto aprobado por el Congreso. O sea, distribuye, la lógica es así, ¿no? El Ejecutivo presenta la iniciativa de ley, pero el OPLE aprueba su presupuesto. Primero, el OPLE aprueba su presupuesto de conformidad con sus planes, sus estrategias, sus funciones, ¿no? Una vez que está aprobado ese presupuesto, lo presenta al Ejecutivo para que éste lo integre a la iniciativa de ley y pasa al Congreso. Y una vez aprobado el Congreso, es la Secretaría de Finanzas quien hace la distribución de los recursos públicos. O sea, el Ejecutivo, a final de cuentas, ¿no? Bueno, entonces, la Secretaría de Finanzas autoriza la suficiencia presupuestaria. ¿Tenemos lana o no tenemos lana, no? A las unidades presupuestales tienen igualmente calendarizado, perdón, montos globales para atender los programas presupuestarios, las actividades institucionales, y en el ejercicio del presupuesto, pues estas se sujetan a los calendarios de gasto, ¿sí? Todavía estamos en esa parte como técnico financiera, ¿no? Luego se tiene que informar de los pasivos, ¿no? Que hayan circulado, o sea, de los remanentes. Pero bueno, el gasto público, por ley, en el artículo 162 del Código Financiero de Veracruz, pero en general el gasto público se ejerce, por eso, no importa si es el artículo 162, pero más allá de la legislación propia, ¿no? Todo esto está en la sentencia, estoy haciendo una síntesis, ¿no? De la controversia. En la sentencia se encuentra todo esto y se encuentra la legislación, pero más allá de ello, lo importante es la parte conceptual, independientemente de lo que, claro, la sentencia se basa con lo que dice el código, pero a mí me interesa la parte conceptual. El gasto público se ejerce con base en calendarios financieros, con metas, ¿no? Que se establecen en criterios, manuales, lineamientos, porque hemos visto a lo largo de la sesión de ayer y ahorita lo poquito que llevamos,
que toda la acción presupuestaria es compleja, en el sentido de que tiene distintas fases de planeación, de evaluación, de saber cuántos recursos, de conformidad con los programas, de planeación estratégica, ¿no? Entonces, bueno, el gasto público en los estados son erogaciones por concepto de gasto corriente. ¿Alguien sabe qué es el gasto corriente? ¿Que me ayude? Porque se escucha mucho, ¿no? La idea de gasto corriente. Inclusive hay acusaciones políticas. Cuando fue el tema de los excedentes petroleros, se decía, es que todo se fue a gasto corriente. Sí. ¿Quién levantó la mano? Bueno, entiendo yo que el gasto corriente es lo que se usa como para materiales, algo que no está totalmente etiquetado. No es para un programa, sino son gastos de imprevisto, creo yo. Ok, sí va por ahí. Cintia González. Hola, buen día. Buen ¿Se día. refiere el gasto, digamos, ordinario para salarios, servicios, cuestiones que no impliquen inversiones en bienes, pues? Exactamente, sí, bastante. Eso es el gasto corriente, ¿no? Salarios, obviamente, como había comentado la compañera, también materiales, ¿no? Pero efectivamente no son inversiones, es el gasto, también nos comentaron aquí, el día a día. Sí está presupuestado, ¿no? La nómina, por ejemplo, es gasto corriente, ¿no? Los materiales que se utilizan, papel, toner, todo eso es gasto corriente. Pero bueno, entonces ese es uno de los componentes, ¿no? Gasto de capital, ahí sí, inversiones, ¿no? Servicio de la deuda pública, ¿no? La deuda como un elemento importante, y esta está a cargo, ¿no? Las erogaciones que realizan los poderes y los organismos autónomos. Luego, la administración del gasto público estatal, pues comprende, ¿no? Acciones de presupuestación, de ejercicio, control de los poderes y los organismos autónomos. Entonces, en el OPLE de Veracruz, ¿no? Que es un organismo autónomo, como lo reconoce desde la Constitución federal, bueno, no reconoce a la de Veracruz, les da esta calidad a todas los organismos públicos electorales de las 32 entidades federativas, y ya cada una de las constituciones les otorga esta misma idea de la autonomía, ¿no? Obviamente los códigos financieros, pues también le atribuyen estas cuestiones relativas a la organización, al desarrollo, vigilancia de las elecciones, plebiscitos y refrendos, ¿no? Entonces, bueno, los poderes legislativo y judicial, los organismos autónomos, además de la idea del principio de división de poderes, ¿no? Independientemente de su funcionamiento autónomo, pues tienen que sujetarse a lo que dice la ley. Bueno, entonces, en el caso de Veracruz, se determina en el Código Financiero que para la idea de la contabilidad gubernamental, la emisión de la información financiera, pues tienen esta obligación también los organismos públicos electorales. O sea, así como la cuenta pública se fiscalizan los gastos de los estados, de los ayuntamientos, de los distintos departamentos de la administración pública estatal, también así los organismos públicos electorales. Bueno, entonces eso, con relación a la controversia. Ahora, hablaba de gastos, ¿no? Gastos y que dijimos gasto corriente, gasto de inversión, y luego en las erogaciones, ¿no? Hay distintos también elementos, ¿no? Gasto devengado, ¿no? El gasto que refleja que hay una obligación de pago a favor de terceros, como pueden ser los partidos políticos, recepción de bienes, servicios, todas los proveedores, ¿no? Los organismos públicos electorales, pues ustedes lo sabrán bien, ¿no? Tienen sus proveedores de material, proveedores de distintas cosas, como cualquier organismo, ¿no? Bienes, servicios, obras contratadas, etcétera, ¿no? El gasto ejercido. Esto es importante porque aquí las controversias con relación a los presupuestos tienen que ver con eso. Gastaste más o gastaste de menos, entonces te voy a restringir. Gastaste mucho, ¿no? En las revisiones de la cuenta pública, ustedes lo han visto, ¿no? Aquí no estoy hablando de que en los soples pase esto. Me refiero a los problemas generales de los gastos. El gasto siempre va a ser un tema, y va a ser un tema tanto político en sentido estricto como político en sentido amplio,
¿no? ¿A qué le debemos asignar más recursos y por qué? Y luego en el gasto ejercido, vamos a encontrar ahí otra problemática y me interrumpí un poquito, pero decía, en la cuenta pública, cuando se habla de los gastos ejercidos, pues luego sale así de se gastó tanto en café, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y de repente es como, se gasta demasiado en café. No siempre como que se tiene en cuenta de, bueno, pues si son, no sé, 300 personas, pues es un poco, pareciera escandaloso, pero bueno, es como si, ¿cuánto se gastó en garrafones de agua? Pues es que ni modo que no tenga agua en la oficina, ¿no? Es como este tipo de cosas. Pero bueno, independientemente de esto, el gasto ejercido es un momento contable del gasto que refleja, cuentas por liquidar, ¿no? Que están certificadas debidamente, ¿no? Están aprobadas por la autoridad competente. Todo esto ya lo hemos visto, ¿no? Son procesos muy específicos, ¿no? Gasto pagado, obviamente, ¿no? La cancelación total de las obligaciones de pago, de las deudas, ¿no? Y bueno, en el caso de los órganos autónomos, que ustedes ya lo saben, son personas de derecho público que tienen autonomía en el ejercicio de sus funciones, en su administración, ¿no? Que están creadas por la Constitución y a la que se le asignan recursos del presupuesto de egresos de la Federación a través de los ramos autónomos. Ayer vimos algunos de los ramos, ¿no? Y así como de sus equivalentes en las entidades federativas, ¿no? Que crean las constituciones, los estatutos de gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, para que pueda ejercer sus funciones, pues esto que decíamos de la independencia, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de el estado de Veracruz, pero esto, insisto, se replica porque es el diseño legal y constitucional, el presupuesto se aprueba por el Congreso a iniciativa, y además es diseño constitucional federal, de manera tal que una legislación que contemplara un procedimiento distinto contravendría a la Constitución. Pero bueno, entonces me refiero al caso de Veracruz porque es el asunto a ventilarse, pero esto se hace extensivo, aunque los artículos puedan estar fraseados de distinta forma y por eso no los pongo aquí, no los leo. Lo que interesa es el presupuesto estatal, lo aprueba el Congreso, iniciativa de la o el gobernador del estado. Se estiman ingresos a obtener por contribuciones, aprovechamientos, productos, transferencias federales, costos de las actividades, obras, servicios públicos, etcétera, ¿no? Y entonces estas unidades presupuestales remiten sus anteproyectos de presupuesto, ¿sí? En el caso de Veracruz, es dentro de los primeros 5 días hábiles del mes de octubre de cada año. Se remiten a la Secretaría de Planeación y Finanzas. Hay estimaciones financieras, ¿no? Que se establecen por parte de la Secretaría, de conformidad con las leyes de contabilidad, y los poderes, los organismos públicos autónomos, o los organismos autónomos constitucionales, o en el caso de los OPLES, formulan igualmente, ¿no? Sus proyectos de presupuesto, se elaboran de conformidad con sus programas presupuestarios, de conformidad con sus actividades presupuestales, institucionales, de conformidad con sus planes de desarrollo, ¿no? Y bueno, esto, ¿no? Igualmente se tienen que remitir, en el caso de Veracruz, dentro de los primeros 5 días hábiles del mes de octubre, ¿no? Pero bueno, formulan su presupuesto, tienen sus estimaciones económicas, y tienen que considerar los lineamientos que emite la Secretaría, ¿no? Esa parte es importante. Entonces, para el ejercicio de la función electoral, ya vimos, bueno, ya establecí que en el artículo 116 constitucional, los OPLES, las autoridades estatales, tienen a su cargo la organización de las elecciones, tienen autonomía en su funcionamiento, independencia en las decisiones. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Qué es la legislatura? O sea, ya todo cuestión presupuestal, todo este diseño jurisdiccional, los distintos porqués y los distintos componentes financieros, ¿no? Financiero-contables. Ahora, el criterio de la sala superior, el criterio ya jurisdiccional, es que no solo estamos hablando del caso de Veracruz, pero esto lo podemos hacer extensivo a todas las entidades federativas. Corresponde a la legislatura de los estados, en este caso el estado de Veracruz, la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. En el caso del OPLE de esta entidad, es esta quien elabora su anteproyecto de presupuesto, lo remite al Congreso por conducto del Ejecutivo para que se incluya, ¿sí? En el Código Financiero de Veracruz
se obliga a los poderes estatales para que en el presupuesto se dote de recursos públicos a este organismo, al OPLE, para que desempeñe sus responsabilidades legales y constitucionales, ¿no? Ya lo habíamos dicho, pero lo reitero porque además es criterio de la Sala Superior. Para hacer efectiva la independencia en la función electoral se necesita autonomía de gestión presupuestal, ¿no? Es un principio fundamental para que la obtención de recursos no se sujete a limitaciones de otros poderes, solo a los mecanismos que el propio marco normativo establezca. ¿Qué pasó en Veracruz? El gobernador, cuando presenta la iniciativa de ley, realiza una reducción de casi 500 mil millones de pesos, de 500 millones de pesos, perdón. 500 mil no es, yo creo que ni todo Veracruz tiene ese presupuesto, ¿no? 500 millones de pesos, en donde no hay un motivo para denegarlo, ¿no? No hay causas razonables y que además contraviene el artículo 116 constitucional que establece que la aprobación de los instrumentos financieros, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los organismos autónomos compete a las legislaturas de los estados. Artículo 116, fracción segunda. Entonces, por eso decía, aunque se trate del caso de Veracruz, esto se hace extensivo a todas las entidades federativas porque por disposición constitucional, ¿no? La aprobación de los instrumentos financieros es competencia de las legislaturas de los estados, su aprobación. ¿Qué decía el gobernador? Pues es que yo no lo estoy aprobando. O sea, no se está violentando esa lógica porque yo no estoy aprobando nada, ¿no? Bueno, ahorita vamos a eso, solo estoy diciendo que ese es el argumento por el cual el titular del Ejecutivo de Veracruz decía, pues no hay violación, si yo no lo aprobé, ¿no? En todo caso lo va a aprobar el Congreso, o no, ¿sí? Pero había una reducción. Entonces aquí la reducción tiene efectos con relación a la aprobación y en todo caso esa reducción tendría que ser motivo de discusión en la legislatura. Bueno, entonces igualmente, ¿no? Cuando el Consejo, la presidencia del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano remite al Poder Ejecutivo su proyecto de egresos para su aprobación, para su presentación, perdón, y en su caso aprobación definitiva por el Congreso, ¿sí? Es una atribución, en el caso del Código Electoral de Veracruz, remitir al Ejecutivo el proyecto de presupuesto para que haya aprobado el Consejo General. O sea, el Consejo General aprueba el presupuesto, lo remite el presidente del Consejo General para que lo presente y en su caso apruebe el Congreso, ¿sí? Entonces, bueno, eso. Entonces, para garantizar la autonomía y dependencia, viene esta cuestión, ¿no? Entonces, la iniciativa de presupuesto que presenta la persona titular del Ejecutivo, en este procedimiento que ya hemos visto desde ayer, se adjunta a la propuesta original de egresos que formula, en este caso, los OPLES. Esta no puede ser sujeta a modificaciones, porque entonces, si bien es cierto que no la está aprobando, está ejerciendo un control de cuestiones presupuestarias. De acuerdo con el artículo 116, fracción segunda constitucional, se debe delimitar a incluirlo en el paquete presupuestal, ¿sí? O sea, que el secretario, cuando decía en la defensa, es que los presupuestos que formulen las unidades presupuestales y los organismos autónomos pueden ser ajustados por la Secretaría de Finanzas. Y en este caso le dice la Sala Superior, le dice, bueno, a ver, sí, pero en el caso específico, ¿no? Con el marco legal analizado, hay dos sujetos obligados para elaborar los presupuestos de egresos. Las unidades administrativas que remiten los anteproyectos a la Secretaría y el resto de los poderes, así como los organismos públicos autónomos que formulan sus proyectos de presupuesto, claro, de conformidad con lineamientos que emite la Secretaría de Finanzas, pero no tiene intervención en el proyecto de presupuesto, no tiene atribuciones para decidir el destino de los recursos de ese instrumento financiero, ¿no? O sea, la facultad que le asiste para realizar los ajustes necesarios es sobre los anteproyectos de presupuesto de las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, ¿sí?
O sea, autoriza los proyectos, pero su facultad no es ejercerla sobre los organismos autónomos. Y justamente, ¿de quién depende jerárquicamente? De la Secretaría de Finanzas del Ejecutivo, ¿no? Entonces, no se permite ni al gobernador, en el caso de Veracruz, pero otra vez esto se hace extensivo a todas las entidades federativas, que ya sea por medio del gobernador, por medio del titular, la titular del Ejecutivo, ni la Secretaría de Finanzas, se aparte de la propuesta original del proyecto de presupuesto. Este es el criterio de la Sala Superior en materia presupuestal del ejercicio de recursos de los OPLES. Entonces, lo que se ordena es que el gobernador del estado remita al Congreso la solicitud que hace el OPLE en sus términos, ¿no? Para que se sustituya, ¿sí? Entonces, bueno, eso, ¿no? El hecho de que el gobernador presente un presupuesto menor sin tener facultades para ello, desde luego, obstaculiza las facultades que le corresponde al OPLE, ¿no? Entonces, esto supondría, pues, afectarle recursos materiales, personales, y no tiene elementos para ejercer su función, ¿no? Entonces, bueno, eso. La idea de que el presupuesto presentado por el gobernador hubo modificaciones, que él no había hecho una modificación, no es cierto, que no había aprobado, que eso es lo que le corresponde al Congreso, si solo había hecho una modificación. Esto, no obstante, como se va a presentar así al Congreso para que se discute y se apruebe, ya no tendría posibilidad el OPLE de allegarse de esos recursos si es que no fueron aprobados, máxime que estos se estimaron como parte de sus funciones, ¿no? Entonces, bueno, la idea, pues, los efectos es que la iniciativa de la ley de ingresos, como saben, los tribunales electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene facultades de invalidar leyes, ¿no? Entonces, se deja insubsistente esta ley de ingresos, el decreto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, respecto a la partida destinada al presupuesto del organismo público local electoral, ¿sí? Se ordena al gobernador para que remita al Congreso la propuesta original de proyecto de presupuesto. O sea, no puede tener intervención, es lo que más me interesa, ¿no? No puede tener intervención, no solo en la aprobación, sino disminuir un presupuesto porque no está dentro de sus atribuciones y porque violenta los principios, entre otros, de independencia y de imparcialidad, ¿no? Y obviamente vincula a la legislatura del Estado para que cuando apruebe el presupuesto analice la propuesta del OPLE, ¿no? Esto no quiere decir que le esté obligando a actuar en sentido negativo o positivo, es decir, que puede haber reducciones o aumentos presupuestales, ¿no? Entonces, bueno, eso con el caso de Veracruz, ¿no? Déjenme avanzar en la presentación para ir ahora al caso de la Ciudad de México, que presenta, yo les decía, un elemento, pues más o menos, no quiero decir totalmente novedoso, pero introduce en la discusión algo que ha estado, les prometo que yo quería poner un ejemplo que no fuera de la Ciudad de México, que luego es bastante chocante, que pareciera que solo existe la Ciudad de México, ¿no? Por eso empecé con el caso de Veracruz y les digo, quería otro de Colima, pero ese todavía, además de que tiene una secuela procesal bien larga, todavía está resolviéndose. Entonces, por eso es que no lo puse ahorita, ¿no? Pero bueno, espero que para clases sucesivas, ya no les va a tocar a ustedes, pero no sea únicamente esta parte, ¿no? Pero bueno, entonces decía, en el caso de la Ciudad de México, también un juicio electoral, en donde se resuelve, ¿no? Se resuelve una controversia relativa a el presupuesto, ¿no? Entonces, el origen del conflicto, ya puse la diapositiva correspondiente, ¿verdad? No, aquí. El origen del conflicto es que hay una solicitud de ampliación presupuestal. Aquí además, aunque vamos a referirnos obviamente también a la intervención o no de la jefa de gobierno, tiene la parte de la ley esta de austeridad, pero por otro lado, este concepto de ampliación presupuestal. Entonces, el origen del conflicto
es una solicitud de ampliación presupuestal que formuló el Instituto Local a la Secretaría de Administración y Finanzas. Aquí vamos a ver la importancia de los conceptos, ¿no? Ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces, bueno, en el decreto de presupuesto de egresos del ejercicio fiscal para la Ciudad de México de 2021, ¿no? Se establecía fechas específicas. Ahorita vemos qué fechas específicas, ¿no? Pero bueno, fechas específicas para, como vimos en el caso de Veracruz, para que se presenten los proyectos presupuestales, para que el Congreso los apruebe. Vimos que a nivel federal pasa lo mismo, ¿no? Que tanto la ley de ingresos como el presupuesto de egresos tienen fechas ciertas para su aprobación y por ende toda la lógica presupuestal implica que en el caso de Veracruz, los primeros 5 días del mes de octubre del año anterior a el que se trate, para que presenten su propuesta presupuestal al Ejecutivo que debe de remitirlos al Congreso para su discusión, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que el Consejo General del Instituto Local de la Ciudad de México aprueba un proyecto de presupuesto para el ejercicio de 2021. Cifras redondas, vamos a ponerle 2,175 millones de pesos, ¿no? No es esa la cantidad, es un poquito menos, pero vamos a ponerle en cifras redondas. Y lo remite a la jefa de gobierno y a la Secretaría de Finanzas. Pasa algo similar a lo que sucede en Veracruz. La titular del Ejecutivo reduce la cantidad propuesta, ¿sí? A 1,600,000 pesos, ¿no? O sea, una reducción bastante considerable. Otra vez, de 2,175 a 1,586,000 pesos, ¿no? Le incorpora el proyecto de presupuesto, la remite de conformidad con lo que establece la legislación en el momento oportuno, en el momento en que se debe de remitir para su discusión y eventual aprobación. Se publica en la Gaceta Oficial del Estado, otra de las cosas que vimos en materia presupuestal, la publicidad. Como se trata de leyes, ley de ingresos y presupuesto de egresos, se tiene que hacer pública, ¿no? No únicamente hacer pública de, que lo conozcan, se tiene que hacer pública mediante los canales oficiales de difusión, es decir, los diarios oficiales, sus equivalentes en las entidades federativas, ¿no? Este principio de publicidad, pues tiene efectos como el de cualquier otra ley, ¿no? El Instituto Local va ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y reclama, pero otra vez, chequen esta parte, ¿no? O sea, hay una discusión con relación a su aprobación, hay una intervención de la titular del Ejecutivo, aprueba el presupuesto y el Instituto Local reclama, entre otras cosas, una omisión por parte de la Secretaría de Finanzas de otorgar una ampliación presupuestal que se había contemplado en el artículo 10º transitorio de este decreto, ¿sí? Perdón, 16º transitorio. ¿Qué decía el artículo, no? Palabras más, palabras menos, que la Secretaría, en coordinación con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en función a sus necesidades, plantearía la ampliación de recursos a mismo, de acuerdo con los ingresos y los indicadores económicos. Recuerden que los ingresos en este sentido son variables, ayer lo vimos, que hay una revisión constante de que los ingresos, primero que nada, que los ingresos son una expectativa, que se hace un cálculo de cuánto se va a recibir. Claro, esto puede modificarse a la baja o a la alza, ¿no? Puedes recibir más recursos de los que tenías presupuestado y entonces vas a tener un superávit presupuestal, que no necesariamente es un superávit fiscal, ¿no? Son términos distintos, pero un superávit presupuestal. Tengo más dinero del que pensé que iba a tener, porque el superávit fiscal tiene que ver con la deuda, ¿no? Los pasivos, que esa es otra cosa, y tiene una periodicidad más larga. En el caso presupuestal, entonces puedo tener un superávit presupuestal, es decir, tengo más dinero para gastar del que tenía. O al contrario, déficit presupuestal, que se manifiesta de distintas formas. El déficit presupuestal se puede manifestar en, ya me lo acabé, porque tuve gastos que tuve que solventar, o porque hubo recortes presupuestales, y entonces me tengo que ajustar, ¿sí? Bueno, eso.
¿Por qué puede tener ajustes presupuestales a la baja? Pues porque no hay los recursos que se esperaban, ¿no? Bajó el precio del petróleo o hubo que dar subsidios, por ejemplo, ¿no? A los alimentos, había mucha inflación y entonces se hizo un ajuste presupuestal para atender esa cuestión que es política en sentido amplio, ¿no? De que haya una serie de beneficios, si se quiere decirlo así, o atender a una demanda social, y entonces se hacen ajustes presupuestales y esto puede tener déficit, ¿no? Puede haber déficit, bueno, puede haber superávit, puede haber, perdón, después en la revisión de las cuentas públicas, esto que ya les he comentado, no los subejercicios. Tenía contemplado gastar tanto y no gasté, y esto también se revisa en la cuenta pública. En fin, entonces, esto solo para decir que la ampliación de recursos, y como decía el propio artículo 16º transitorio, es de acuerdo con los ingresos e indicadores económicos. Lo cual no quiere decir que hay un compromiso de que haya recursos, ¿no? Porque esto, insisto, depende de varias cosas. Entonces, eso por un lado, la omisión de otorgar la ampliación por parte de la Secretaría. Por otro lado, reclamó la modificación y la reducción presupuestal, las consecuencias jurídicas, obviamente, ¿no? Por violación al procedimiento de aprobación presupuestaria. Entonces, la Secretaría de Finanzas sí otorgó una ampliación de 80 millones de pesos y luego de 20 millones de pesos. Dice, si bien originariamente la cantidad pendiente de pago eran 587 millones de pesos, decían, ya no se requiere de esa cantidad para el pago de prerrogativas de partidos políticos, sino únicamente 120 millones de pesos, ¿no? Bueno, el argumento de la Secretaría. ¿Qué dice el tribunal local? Dice, bueno, se sobresee la sentencia relativa a la modificación y reducción presupuestal presentada al Congreso local. Ahorita vemos por qué. Sobreseer, ustedes saben, no quiere decir, quiere decir no entrar al fondo de la controversia. No quiere decir que haya sido válido que la jefa de gobierno haya realizado la reducción presupuestal. Pero por otro lado, se declaró fundada la omisión de la Secretaría de otorgar la respuesta a la ampliación presupuestal. Respuesta a la ampliación presupuestal. Bueno, entonces, ya vimos que, de acuerdo con el 116, fracción segunda constitucional, cuál es el procedimiento lógico y el procedimiento jurídico constitucional que garantiza la autonomía, entre otras, e independencia de las funciones electorales de los organismos públicos. Que las y los titulares del Ejecutivo no pueden intervenir en la aprobación del presupuesto. Y no obstante, aquí se sobreseyó. Ahorita vemos por qué. Entonces, ¿qué sucede? El Instituto Electoral de la Ciudad de México, mediante su Consejo General, que son los que tienen la atribución de aprobar el presupuesto, emite un acuerdo en donde se aprueban los proyectos de programa operativo anual y de presupuesto de egresos, con una cantidad, y se solicita, números redondos, ya he dicho, 2.175 millones de pesos. Es menos, solo esto es redondeado, ¿no? Se presenta el presupuesto ante el Congreso de la Ciudad de México por parte de la jefa de gobierno, o sea, lo remite el OPLE a la jefa de gobierno, presenta el presupuesto y ahí propone, como presupuesto para el OPLE, una cantidad bastante menor, 1.587 millones de pesos. Números redondos, es un poquito menos. Se publica, o sea, se aprueba por parte del Congreso y se publica. Y se expide, pues, el decreto de presupuesto de egresos de 2021 y se menciona la cantidad que se asigna al Instituto Electoral de la Ciudad de México. En el artículo 16º transitorio se establece que en coordinación la Secretaría con el Instituto se puede solicitar la ampliación de recursos, ¿sí? Bueno, entonces, el consejero presidente solicita a la jefa de gobierno, de la titular de Secretaría, la ampliación presupuestal por la cantidad prácticamente que le había sido recortada, ¿no? La cantidad que le había la jefa de gobierno recortado, plantea esa ampliación presupuestaria. La Secretaría informa que todavía no terminaba el trimestre del año y hasta entonces se ponía a analizar el planteamiento de ampliación del recurso que se había solicitado. Recordemos que hay informes y que además en cuestiones presupuestarias
Y así vemos, ¿no? Los reportes del crecimiento del PRIB, los reportes de la inflación, son trimestrales. Ese es el corte que se hace. ¿Por qué se hace trimestrales? Porque es un periodo de tiempo que permite dividir en 4 los periodos anuales, eso por un lado, y por otro lado, porque es un periodo de tiempo suficiente para poder determinar las cuestiones relativas a las finanzas. Un mes, por ejemplo, sería muy poquito, igualmente que un bimestre, ¿no? En cambio, un trimestre ya permite un arco temporal un poco mayor y obviamente por todo el trabajo que supone hacer este análisis, ¿no? Entonces, bueno, le dicen pues que hasta que termine el trimestre se puede analizar este planteamiento de ampliación de recursos. Entonces, acuden a el juicio electoral, ¿no? Primero van a sala superior, pero la sala superior le dice, no me compete a mí, le compete a el tribunal local, ¿no? Para que conozca. Y entonces lo remite al tribunal local, ¿no? Es decir, no desecha la demanda de plano, que diga, es improcedente porque no... el instituto local trata de agotar una vía per saltum, ¿no? Decir por qué, una serie de razones por las cuales no tendría que agotar la vía ordinaria, pero le dicen que no, y se reencausa a el tribunal electoral local, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, es parte ahí voy a hacer un paréntesis, ¿no? Bueno, luego, la titular del Ejecutivo de la Ciudad de México presentó una controversia constitucional, ¿sí? Para ¿cómo se llama? Para cuestionar una serie de cuestiones relativas a el presupuesto, ¿no? Relativas a que la autoridad estatal, que la autoridad del Poder Ejecutivo no tenía, en consonancia con los criterios ya sostenidos por la Sala Superior, no tenía facultades para modificar esto en otro asunto, pero que estaba relacionado, ¿no? Entonces, bueno, decía pues que el asunto ventilado ante el tribunal local se sobresee con relación al presupuesto, ¿no? Con relación al presupuesto aprobado, pero por otro lado, se dice, no hay una justificación fundada con relación a el no otorgamiento de la ampliación presupuestal, ¿sí? Y entonces se revoca ese oficio y ya, ¿no? Se promueve por parte del instituto local un juicio electoral, ¿no? Para contravertir esta sentencia, ¿no? Y entonces, bueno, se radica en la Sala Regional Ciudad de México, que es a la sala a la que le corresponde, y lo mismo, se hace una consulta competencial, ¿no? Si era a la Sala Regional Ciudad de México o a la Sala Superior, se determina que es a la Sala Superior a la que le compete resolver el juicio electoral relativa a la ampliación presupuestal y la reducción indebida por parte de la jefa de gobierno y del Congreso local, ¿no? Porque, esto sí, lo mismo que en el caso de Veracruz, se afectaba la autonomía y la independencia, ¿no? Que la independencia de las funciones que tienen, ¿no? Su base constitucional, 41 constitucional, ya lo vimos, ¿no? Bueno, entonces esa parte con relación a esto. Pero aquí decía, hay una serie de cuestiones de aspecto conceptual que conviene tener regresos por la indebida modificación y reducción presupuestaria. ¿Por qué? Porque se presentó de manera extemporánea. Es decir, la jefa de gobierno presenta al Congreso un presupuesto modificado con una reducción en un momento, ¿no? 28 de noviembre de 2020. Se aprobó por el Congreso en diciembre y el instituto local lo impugna hasta abril de 2021, ¿sí? La afectación al instituto local, esto es lo importante en materia conceptual, y esto es importante tenerlo en cuenta para decir, no basta con que, y esto lo sabemos todos que hemos en algún momento estado con relación a controversias jurídicas, hay tiempos para hacer valer los agravios, ¿no? Entonces, hasta abril impugnan el contenido de una ley de ingresos que ya había sido publicado, un presupuesto de ingresos que ya había sido publicado, que ya estaban
inclusive ¿cómo se llama? Los presupuestos asignados, ¿sí? Entonces, la afectación al instituto local, ¿cuándo se materializa? Pues en el momento en el que la jefa de gobierno presenta el presupuesto con un monto menor al solicitado por el instituto, ¿no? O sea, es ahí donde se materializa, o bueno, cuando se publica el decreto en todo caso, ¿no? Que es cuando efectivamente tiene efectos jurídicos, ¿sí? Entonces, bueno, respecto de el oficio, ¿no? En donde la Secretaría de Finanzas hablaba de la reducción presupuestal, por un lado, se dijo, indebidamente se aplicó el 16º transitorio del decreto, ¿no? Que decía, no ha terminado el trimestre, porque no toma en cuenta que el análisis, dijo el tribunal, de esta solicitud se tenga que realizar dentro del trimestre, no cuando concluya, ¿no? Entonces, eso por un lado. Entonces, dice, el artículo transitorio decía que la ampliación presupuestal se analiza dentro del primer trimestre del ejercicio fiscal, ¿sí? Y en ese caso no hubo una respuesta satisfactoria. Eso por un lado. Ahora, también el tribunal local, aquí la sala superior hace un análisis de la sentencia del tribunal local, ¿no? El tribunal resuelve que el plazo había fenecido, el plazo del trimestre, pero esto no tendría por qué ser una razón válida para no atender esa solicitud, ¿no? La Secretaría de Finanzas, además, no tuvo o no atendió de manera debida la pretensión del instituto de tener mayores recursos y con esto se vulnera la autonomía presupuestal y la independencia, ¿no? El precepto en controversia, ¿no? El 16º transitorio del decreto de la ley del presupuesto de egresos, cuando plantea la ampliación de recursos, no impide al instituto realizar la solicitud, ¿no? O sea, lo realiza y esto no hay un impedimento legal y por ello tendría que haberle contestado la Secretaría, ¿no? Al no hacerlo, al haberle dicho, no, pues hasta que acabe el trimestre, violenta la autonomía, la independencia, porque supedita esta decisión de otorgar los recursos que estaban contemplados en el decreto, y no dice por qué, ¿sí? Entonces, eso. Entonces, bueno, ya habíamos visto, ¿no? La importancia de la autonomía, que se refiere a la capacidad para establecer la forma de distribuir el presupuesto. Y ningún poder público debe de intervenir de manera preponderante para que se puedan llevar a cabo las atribuciones de los organismos públicos electorales, ¿no? En esta omisión de analizar debidamente la petición de recibir mayores recursos, pues obviamente impacta negativamente en el cumplimiento de las metas de las obligaciones legales, entre ellas en la entrega de las prerrogativas a los partidos políticos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con base en eso, la Secretaría de Finanzas revoca el oficio y ordena el tribunal revoca el oficio y ordena que se dé una respuesta debidamente fundada y motivada, en donde se establecieran las necesidades, las obligaciones constitucionales y legales que tiene el instituto, que el monto originalmente fue de 588 mil pesos, 588 millones de pesos, digámoslo en términos redondos, pero que el instituto, ya lo habíamos visto, después dijo que ya no requería esa cantidad, sino solo 120 millones, ¿no? Bueno. Y que se presentaron los ingresos indicadores de la Ciudad de México, que se habían otorgado primero 80 millones y luego 20 millones, ¿no? Entonces, bueno, eso. ¿Qué dice el instituto? O sea, eso es lo que resuelve el tribunal local. Dice, bueno, primero, sobreseer por extemporáneo el medio de impugnación relativo a la reducción presupuestaria, ¿sí? Esta es la parte conceptual que me importa. Dice, no obstante, pasa por alto que esta normativa establece en estos transitorios una condición suspensiva. El transitorio 16º que habíamos hablado. ¿Cuál es esa condición suspensiva? A criterio del OPLE de la Ciudad de México, no que así sea, ¿no? ¿Cuál es esa condición suspensiva? La obligación de que el gobierno capitalino entregue una ampliación de presupuesto que se solicita en el primer trimestre de 2021, ¿no? Entonces, dicen
en la sentencia, como se analiza de manera separada la reducción del presupuesto y la omisión de ampliación, esta ampliación no puede desvincularse de la reducción, ¿sí? Porque estas obligaciones nacen del mismo decreto. Eso por un lado, eso es lo que controvierte, ¿no? La idea de que, bueno, lo que pasa es que la aprobación presupuestaria tenía una condición suspensiva que era la ampliación presupuestaria. Y luego dice, tampoco fue exhaustiva, no realizó un análisis completo, no se pronunció sobre la inconstitucionalidad, en todo caso, del 16º transitorio, en donde se condiciona la entrega de recursos, ¿sí? Estos son los argumentos del instituto, ¿eh? Luego dice, la sentencia no es congruente, ¿no? Porque primero estudia la omisión de ampliar el presupuesto a la luz del oficio de la Secretaría de Finanzas y no a partir del artículo transitorio correspondiente, ¿no? Que dice que el instituto controvertía la omisión de esta ampliación presupuestal prevista en el transitorio y bueno, eso, ¿no? Entonces, bueno, la autonomía está reconocida tanto en la Constitución federal como en la Constitución de la Ciudad de México, en la Constitución local. Luego, la propia Constitución local y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, igualmente, ¿no? Le reconoce autonomía, técnica, de gestión, capacidad de decidir por su presupuesto, ¿no? En el proceso, así como en el caso de Veracruz, en el proceso de aprobación presupuestaria, de acuerdo con el Código Electoral de la Ciudad de México, es el Consejo General quien aprueba, y aquí, a más tardar, así como vimos en Veracruz, ahí pueden variar las fechas, ¿no? A más tardar el último día de octubre, en el caso de Veracruz eran los primeros 5 días de octubre del año correspondiente, los proyectos de presupuesto de egresos, ¿no? El programa operativo anual del instituto. Lo propone el consejero presidente para el siguiente ejercicio fiscal y se ordena su remisión a la jefa de gobierno, bueno, a la jefatura de gobierno, jefa o jefe de gobierno, para que lo incluya en el proyecto de presupuesto y solicita los recursos financieros que le permitan al instituto cumplir con sus funciones, ¿no? En el caso de la jefatura de gobierno, jefa o jefe de gobierno, esta tiene, de acuerdo con la Constitución local, la competencia para presentar el proyecto de presupuesto, ¿sí? Y dentro de estos debe de estar el presupuesto que remite el instituto, ¿sí? Ahora, aquí se adhiere otro elemento que es interesante. La Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México. En este caso, esta ley establece que los órganos autónomos y de gobierno pueden presentar ante la Secretaría de Finanzas sus proyectos de presupuesto que se integran al proyecto de egresos a más tardar 10 días antes de que se presenten, ¿sí? Cuando se integre el presupuesto de egresos, el artículo 44 de esta ley de austeridad dice, se presenta por la jefatura de gobierno para su análisis al Congreso a más tardar el 30 de noviembre de cada año, ¿no? O hasta el 20 de diciembre, cuando inicia el periodo constitucional correspondiente. Entonces, es al Congreso local al que le compete aprobar las iniciativas a más tardar el 20 de diciembre, ¿sí? Dependiendo, a ver, a más tardar el 20 de diciembre, cuando se presenten el 30 de noviembre, y a más tardar el 27 de diciembre, cuando se presenten el 20 de diciembre. No importan mucho las fechas, ¿no? Nada más esto es el marco de la controversia y las fechas específicas. Ahí sí, cada legislación tiene sus fechas específicas. Pero bueno, una vez que se aprueba el presupuesto, la ley de austeridad autoriza la posibilidad de realizar adecuaciones presupuestarias, que pueden ser ampliaciones o reducciones líquidas, ¿no? O sea, de dinero. Esta misma ley establece los órganos autónomos de gobierno pueden autorizar o solicitar adecuaciones, entre ellas las ampliaciones presupuestales, a sus presupuestos, ¿no? Siempre que esto suponga un mejor cumplimiento a los objetivos, ¿no? Que estas adecuaciones se informan a la Secretaría, bueno, más bien a la Jefatura de Gobierno por medio de la Secretaría de Finanzas. Entonces, ¿qué sucede, no? O sea, hay que determinar primero, ya vimos como lo que plantea el actor, cuáles son sus argumentos, ya vimos cómo aquí se adhiere este otro elemento de la ley de austeridad, que la ley de austeridad lo que implica son la posibilidad de hacer adecuaciones presupuestarias, a la baja o a la alza, ¿no?
Entonces, bueno, primero que nada, la cuestión relativa a la oportunidad para impugnar el decreto del presupuesto de egresos y por otro lado, el oficio de respuesta de la ampliación presupuestal, ¿no? Entonces, el indebido sobreseimiento, pues, ¿no? Y esta cuestión. ¿Qué pasa con el sobreseimiento? La Sala Superior considera que no tiene razón el instituto, que así como lo dijo el tribunal local, el instituto tuvo que haber impugnado los actos vinculados con los vicios del procedimiento de aprobación del presupuesto de egresos, o sea, la indebida reducción, modificación del presupuesto, en su momento, ¿sí? En el momento en que le causa la afectación. Ya había comentado, ¿no?, lo que sostiene el instituto con relación a la condición suspensiva, con motivo de este artículo 16º transitorio del decreto, ¿sí? Ellos decían, bueno, esta reducción, esta modificación presupuestaria atribuible a la jefa de gobierno está sujeta a la condición suspensiva porque vía ampliación presupuestaria se me pueden otorgar esos recursos que no me fueron asignados, ¿sí? No obstante, el tribunal dice, a ver, primero que nada, la reducción o modificación del presupuesto aprobado por el Consejo General del Instituto Local y que se remite a la jefa de gobierno, por un lado, y la ampliación presupuestal solicitada por el otro, son o suceden en momentos independientes y distintos. Sus posibles efectos jurídicos, impugnables, adversos, se concretizan de manera separada y se deben de impugnar cuando generan la afectación. ¿Cuándo afecta la reducción o modificación del presupuesto? Pues cuando la remisión por parte de la jefa de gobierno del proyecto de egresos al Congreso local, ¿no? Cuando se materializa esta remisión, porque es ahí donde indebidamente interviene la jefa o jefe de gobierno, ¿no? La segunda, la de la adecuación a través de la ampliación, es una modalidad que prevé, para el caso de la Ciudad de México, la ley de austeridad y permite solicitar modificaciones a lo ya aprobado. Esto adquiere firmeza cuando se expide el decreto. Entonces, una vez que el Congreso local aprueba el presupuesto, se prevé la posibilidad de que se soliciten modificaciones, ¿no? Entonces, el acto que genera la afectación al instituto fue la remisión del paquete financiero 2021, que así se le denomina, ¿no? Paquete financiero, iniciativa de ley de ingresos, miscelánea fiscal, que realiza la jefa de gobierno, en este caso, y que reduce el presupuesto, ¿sí? De 2.175.390 pesos, 175 millones de pesos, a 1.587.587 millones de pesos, ¿no? O 1.587 millones. Cifras redondas, ¿no? Porque en ese momento, cuando hace esta reducción, ya no tiene posibilidad de recibir este monto aprobado por ellos como parte de su presupuesto de ingresos. La jefa de gobierno, con ese acto, propone al Congreso local un monto menor y distinto. Y entonces ahí es donde podría, en todo caso, considerarse que se vulnera la autonomía presupuestal, ¿sí? Ahora, no tiene la razón, aunque así lo sostenga el instituto, pensar que la ampliación presupuestal que prevé el artículo 16º transitorio supone una condición suspensiva. O sea, que el monto que redujo la jefa de gobierno está supeditado a esta otra condición. Porque el transitorio lo que establece es una posibilidad de que en el primer trimestre del ejercicio fiscal de 2021, la Secretaría, en coordinación con el instituto y en función de las necesidades, plantee la ampliación de recursos, de acuerdo con los ingresos, ¿no?, que se reportan en ese periodo. Esto, dice la sala, no sujeta esa posible ampliación a una cantidad específica o que fuera equiparable a la reducción que realizó la jefa de gobierno, ¿sí? No parte de una base del monto ya presupuestado de manera definitiva. Entonces, no tiene razón, en este caso el instituto, pero vean cómo no hay un pronunciamiento con relación a ahí sí podemos decir, indebida ejercicio de funciones, pero esto se sobresee por la temporalidad
en la que se hace valer el agravio, que además se supedita a una supuesta condición suspensiva. Decía, bueno, es que solo se materializaría si no me autorizan la ampliación presupuestaria. Lo que le dice la sala es que son cosas distintas. La afectación como instituto para materia presupuestaria se te causa en el momento mismo en que hay una intervención indebida por parte de una autoridad que no está facultada para realizar adecuaciones presupuestales, ¿no? Para modificar tu propuesta, ¿sí? Esto, además, porque la ley de austeridad, aunque prevé las modificaciones presupuestales, esas modificaciones en ningún momento dicen que tengan que ver con lo que se aprueba o lo que se deja de aprobar. Simplemente es la posibilidad que, de acuerdo con los indicadores, con la cuestión económica de la Ciudad de México, en este caso específico, se puedan realizar ajustes a la baja o a la alza, siempre y cuando esto sí está supeditado ¿a qué? Pues a la suficiencia de recursos, ¿sí? Entonces, no hay un monto fijo, un monto determinado, ¿no? Sino que depende del registro de ingresos de la Ciudad de México durante el primer trimestre. Entonces, no se está supeditando, dice la sala, ¿no? El monto restante del presupuesto que había solicitado el instituto local a una posterior solicitud de ampliación presupuestal. Fijan un monto presupuestal cierto y definitivo. Y esto podría plantearse sobre de él una ampliación, ¿no? O sea, hay una expectativa de derecho. Está sujeta a otras condiciones. No es un derecho como tal que reciban estos gastos adicionales, ¿no? Correspondientes al monto inicialmente solicitado, que puede estar sujeto a condición suspensiva dependiendo de circunstancias, ¿no? Entonces, en todo caso, el instituto lo que tuvo que haber hecho es impugnar la emisión del decreto, ¿no? Que no hubiera una disposición que estableciera el monto de la posible ampliación al que tendría derecho. Pero de este no se desprende que tendría que ser por esta cantidad, la cantidad que le había recortado, quizás indebidamente, la jefa de gobierno. Digo quizás porque pues ya no se resolvió, aunque muy probablemente pues el criterio ha sido los ejecutivos los ejecutivos de las entidades no tienen facultades, y esto está fundado en la fracción segunda del 116, para hacer modificaciones presupuestales, porque esto le compete únicamente a las legislaturas, ¿no? Entonces, en el caso, si la jefa de gobierno remitió el presupuesto aprobado por el Consejo General en una fecha, es ahí donde el instituto debió de haber impugnado este acto, ¿no? Y en cambio lo impugna hasta abril del año siguiente, cuando viene la respuesta de la ampliación presupuestaria, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Entonces, posteriormente, para terminar, lo importante de aquí es la ampliación presupuestaria, ¿no? Ay, perdón. No sé, me está. Perdón, es una llamada de trabajo, pero me está, permítanme, es que no puedo ahorita. Les prometo que es del trabajo, ¿no? Pero permítanme tantito, porque una clase de lógica. Denme un segundo, es que tengo que responder un mensaje. Permítanme, es que es una sustitución de una clase. Entonces voy a contestar rapidísimo aquí el mensaje que me están mandando. Discúlpenme, por favor.
es que les cuento rápido qué es lo que pasó y por eso sonó el teléfono. Un compañero no puede dar una clase ahorita a las 11, tiene un problema de garganta. Yo hace 2 semanas tuve un problema de garganta y él me sustituyó. Entonces ahorita me está solicitando si yo puedo dar la clase que le correspondería ahorita dar de 11 a 1. Y por supuesto que, aunque independientemente de que él me ayudó, independientemente de eso, pues obviamente que sí la pueda. Pero entonces necesitan coordinarse, sino para ya sea buscar a otra persona o ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces ya yo le dije que sí daba la clase, pero lo hago en este momento, me disculpo por ello, porque pues la clase es a las 11, ¿no? Entonces sí tienen como un poquito de urgencia. Me disculpo por eso, perdón por haberme distraído, pero solo me distraigo cuando se trata de cosas así urgentes como era el caso. Vi que quien me llamó es la asistente, pues, del jefe de la unidad de investigación. Entonces me hacen esta solicitud y por eso sí tuve que contestar, aunque no respondí la llamada, pero contesto rápido por la mensajería. Reitero las disculpas. Entonces estaba diciendo, pues, ¿no? La cuestión relativa a la aprobación de presupuestal, por un lado, y después la cuestión relativa a las adecuaciones presupuestales, ¿no? Entonces, son 2 cosas distintas, ¿sí? La Secretaría de Finanzas tiene en su, perdón, es que me distraje un poquito, ¿no? En sus atribuciones, la programación presupuestaria, la evaluación del gasto público, ¿no? O sea, formular el proyecto de presupuesto de egresos y presentarlo a consideración de la persona titular del Ejecutivo. Controla el ejercicio del presupuesto de egresos de la ciudad, esto ya lo habíamos visto, ¿no? O sea, el ejercicio de control, que significa con cuánto dinero contamos con relación a los ingresos esperados, ¿sí? Y esta es quien finalmente integra ese dinero a las distintas entidades y a los organismos constitucionales, ¿no? Formula los proyectos de leyes y las disposiciones fiscales. Entonces, bueno, independientemente de esto, pues, en la ley de austeridad y como parte de la autonomía presupuestaria, se tienen los organismos autónomos también de conformidad con la ley con la ley de austeridad. Si me distraje un poco con esto, pues estaba pensando que tengo que cancelar otra cosa. Los órganos autónomos aprueban su presupuesto, observan igualmente, ¿no?, las previsiones de ingresos y pueden solicitar adecuaciones presupuestales, ¿no? O sea, de acuerdo con la ley, lo estoy reiterando, ¿no? Pero de acuerdo con la ley de austeridad, es la Secretaría quien autoriza erogaciones y, en todo caso, esta misma puede autorizar erogaciones adicionales distintas a las aprobadas en el presupuesto. Entonces, en todo caso, el citado artículo 16º transitorio da operatividad a normas que tienen que ver la intervención, y esto es importante, ¿no? Porque en cuestiones presupuestales vamos a ver distintas intervenciones jurídicas de diferentes autoridades. Por un lado, está la autoridad, como decía, las autoridades de los poderes ejecutivos, luego están los poderes legislativos y las propias autoridades internas que realizan su propuesta presupuestal. En esta interacción entre autoridades hay una regulación de quiénes pueden y quiénes no pueden realizar modificaciones al presupuesto, pero en este caso, estas modificaciones presupuestales que pueden realizarse una vez que se ha aprobado el presupuesto y que están sujetas a los ingresos que pueda tener la ciudad y que se analizan dentro del primer trimestre, no tiene nada que ver y no quiere decir con ello que los montos autorizados en el presupuesto de egresos estén supeditados a ampliaciones presupuestales, como aparentemente entendió el instituto, ¿sí? Entonces, este transitorio no supedita, y así como las leyes de austeridad no supeditan la aprobación a una posible ampliación presupuestal, porque esta ampliación presupuestal, en todo caso, además, está ligada a las posibilidades que tenga o no de cumplir con esas ampliaciones. Es decir, esas ampliaciones, en todo caso, pueden causar una afectación que en un momento dado pueden ser impugnables, pero están sujetas a que, pues, es que si no tenemos recursos, ¿de dónde salen, no?
Entonces, es válido, como lo hizo, que el tribunal local haya sobreseído esta parte, ¿no? O sea, que haya analizado la aplicación del 16º desde su operatividad y no en relación con su posible inconstitucionalidad, porque los vicios vinculados al procedimiento de aprobación se tuvieron que haber impugnado, ya sea con la remisión del proyecto de egresos o con la promulgación del decreto. Entonces, el tratamiento jurídico fue adecuado que realizó el tribunal local, ¿no? Cuando estudió este transitorio, ¿no? Ahora, esto tiene por efecto, pues, que finalmente la Secretaría de Finanzas, una vez que le responde de conformidad con lo que le había ordenado el tribunal local en su respuesta, pues ya, simple y sencillamente, esta resolución queda satisfecha, ¿no? La negativa, en todo caso, de la ampliación presupuestaria está ligada, como habíamos dicho, a la suficiencia de recursos. No es un monto concreto para la asignación de la posible ampliación. Simple y sencillamente se puede solicitar esta ampliación y esta está sujeta a estas otras eventualidades, ¿no? De manera tal, pues, que aquí se confirmó la sentencia y tuvo esos efectos. ¿Qué es importante aquí? Por un lado, la interacción entre leyes, ya lo había dicho, la ley de austeridad que prevé tanto, le da materialidad a lo que ya disponen los códigos financieros relativos a la aprobación presupuestaria. No se ve la presentación, ¿verdad? Déjenme ver si la... Digo que creo que ya la había visto, no tiene mayor cuestión aquí, pero por alguna razón, déjenme ver si la puedo. Denme un segundo nada más, ¿no? Bueno, entonces decía, supeditan ellos indebidamente la ampliación presupuestal a la aprobación del presupuesto, que son dos actos distintos, que causan una afectación distinta. En la interacción entre una cosa y otra, interacción entre autoridades, interacción entre leyes, existe la posibilidad de una ampliación presupuestal que nada tiene que ver con el presupuesto aprobado. El presupuesto aprobado es un acto por sí mismo, ¿no? Y la ampliación presupuestal, que es una posibilidad derivada de la suficiencia de recursos, no tiene nada que ver, insisto, con el presupuesto aprobado. Claro, el presupuesto aprobado puede ser insuficiente y con base en eso se puede solicitar una ampliación, ¿no? Pero no quiere decir, en este caso, que la afectación se materialice cuando se niega esa ampliación presupuestal o se niega el monto, porque los montos tampoco estaban originalmente predeterminados, ¿no? Entonces, bueno, eso con relación a este caso. Aquí las cuestiones conceptuales que importan, y no sé si hasta aquí haya alguna pregunta o comentario. Sí, César Rodríguez García. Gracias, buenos días. Buenos días. Me queda muy claro con estos dos precedentes que el Ejecutivo no tiene atribuciones para moverle ni un solo centavo a la propuesta que presenta el OPL. Pero, ¿qué pasa cuando es el OPL el que presenta una propuesta, no la modifica el Ejecutivo, el Congreso en ejercicio de su atribución constitucional sí la modifica, regresa ya aprobada y el OPL no le parece? Y entonces, con este juego de palabras de aprobar un presupuesto calendarizado, cambia lo que aprobó el Congreso del Estado. Porque eso ha sucedido, yo soy de Nayarit, eso ha sucedido varios años aquí en Nayarit, y he visto que en otros estados también sucede. Y al hacer esta modificación, se ponen, digamos, como que van planchando el camino para que no les ajuste el recurso, y entonces llegan a fin de año, octubre, noviembre, y con eso justifican o pretenden justificar la ampliación presupuestal. ¿No sería el mismo criterio? O sea, si el secretario de Finanzas o el Poder Ejecutivo no le puede mover a lo que proponga el OPL, pues el OPL tampoco le debiera poder mover a lo que ya aprobó el Congreso del Estado. Y ahí va, por ejemplo, de acuerdo al 127 de la Constitución, ahí va el tema de los sueldos.
porque acá también en Nayarit, no sé, en otros estados, pues acá los sueldos los pone de manera discrecional la Junta Ejecutiva, pero de acuerdo a la Constitución, a la Ley de Control Gubernamental, es un anexo del proyecto de presupuesto. Entonces, así tal cual salga de la legislatura, debiera agarrar el Congreso y no moverle. No sé si haya un precedente de esto que haya sucedido en la inversa, donde haya resuelto algo Sala Superior. Desconozco, la verdad, si lo hay, lo voy a investigar. Mándeme un correo, le voy a poner el correo para que le pueda responder de manera cabal. Mándeme un correo el lunes, porque lo voy a investigar el día de hoy. Así como lo comenta, efectivamente, ¿no? Habría una violación a un acto legislativo que además tiene carácter de ley, por un lado, en detrimento de las propias funciones del instituto y en detrimento, obviamente, del personal de este, ¿no? Porque además, a ver, están sujetos a esta fiscalización constante, ¿no? Están sujetos a la cuenta pública. Entonces, ahí inclusive podría haber responsabilidades administrativas por parte de quienes son las autoridades encargadas de la distribución, asignación y ejercicio presupuestal. Cintia González, por favor. Sí, un poco abonando a lo que dice el compañero César, no tendría que ver precisamente con el ejercicio de esta autonomía presupuestal, por una parte, y por otro lado, es decir, para una vez autorizados los montos, que se pueda volver a distribuir este recurso, esta totalidad de recursos, considerando, por ejemplo, estas reglamentaciones contables, ¿no? De que se pueden hacer transferencias de un capítulo a otro, porque entiendo que ese es el planteamiento, que una vez que ya se aprobó el monto general, después la redistribución es la que puede cambiar. No sé si estoy en lo correcto. La redistribución... Sí, no con base en ciertas prestaciones como pueden ser los salarios. Obviamente, sí puede haber unas modificaciones, digamos, de algunos gastos corrientes, ¿no? No sé si se refiere específicamente a esa parte, pero sí habrá algunos montos que dentro de lo aprobado hay un cierto margen para que haya esta redistribución a la que se refiere, pero no sé si sea eso a lo que se refiere específicamente cuando habla de redistribución, porque hay recursos, o sea, hay, digamos, gastos que ya están etiquetados, hay gastos, y ya, inclusive los derechos de los salarios, por ejemplo, ¿no? Ya están establecidos y estos no pueden, no podrían variar en ese sentido. Habrá algunos otros que podrían ser susceptibles a los ajustes, ¿no? Que tengan los institutos también, porque hay cosas que pueden ser relativamente imprevisibles y que se hagan reasignaciones, pero estas tienen que estar justificadas también y tiene que publicarse el respectivo acuerdo, ¿no? Y van a ser sometidos posteriormente a la revisión de la cuenta pública y puede traer aparejados sanciones. En realidad, algo muy parecido sucedió en el caso de la Ciudad de México dentro del tribunal, dentro del OPLE, ¿no? Porque ellos como no tenían recursos suficientes para dárselos a los partidos políticos, lo tomaron de otro lado y después obviamente ya no les ajustaba el dinero y entonces ya no le pudieron entregar la segunda parte a los partidos políticos y se quedaron sin recursos, ¿no? Tanto unos como otros. No sé si con eso respondí bien a la pregunta. ¿Sí? Ok. Fabiola Matildes, por favor. Gracias, doctor. Yo estoy en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero y efectivamente nosotros tuvimos un ajuste del 61% de nuestro presupuesto y precisamente, sí, a la baja. El primer presupuesto nos lo bajó la gobernadora del estado y en un segundo momento el Congreso del estado, así que sí tuvimos una afectación muy seria. Y bueno que ya ahorita estoy viendo el asunto de que pues la ejecutiva o el ejecutivo no pueden disminuir esos costos, aunque en el caso ya de ya cuando estamos acá en los soples, pues tenemos que tejer un hilo muy fino en el sentido de impugnar o llegar a un arreglo, ¿no? Con la autoridad estatal, que finalmente pues prácticamente entramos al mismo tiempo y voy a estar
colaborando de manera institucional y solicitando recursos durante 7 años. 6 años con ella, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que analizar muy bien. Y respecto a lo que comentaba Cintia, en el caso de Guerrero, nosotros lo que hacemos cada ajuste, por ejemplo, el primer ajuste, luego fuimos con el Congreso del Estado, teníamos para este año llevar a cabo un ejercicio de participación ciudadana que se llama el Comité Ciudadanos en todo el estado de Guerrero. Todo eso nos lo recortaron, teníamos proyectado 140 millones de pesos, el proceso electoral normal, ¿no? En toda la entidad, considerando la situación que vivimos en Guerrero de complejidad geográfica, de seguridad, de dimensiones. Entonces, pues se tuvo que ir con el Congreso a negociar con las fracciones parlamentarias para que aprobaran un transitorio y porque nos dijeron que no iba a haber dinero y se pospuso lamentablemente ese ejercicio de participación ciudadana. Entonces, cada que hacemos este tipo de ajustes, por ejemplo, ya ahorita, afortunadamente, ya nos aprobaron la ampliación que habíamos pedido. También fue un ejercicio de negociación con la Ejecutiva del Estado. Nos aprobaron esa ampliación y cada que hay una modificación o una asignación a los proyectos estratégicos o proyectos específicos, hay que aprobarlo. Nosotros lo aprobamos en Consejo General. Primero lo aprobamos en comisión y después nos vamos a Consejo General. Precisamente, doctor, para no tener alguna observación, va todo aprobado en Consejo General. Esa modificación que se hace a los proyectos conforme nos reducen o en este caso nos van a ampliar ya o nos van a autorizar, nos autorizaron ya esa ampliación de presupuesto, ¿no? Entonces, eso quería comentar de la experiencia que tenemos aquí en Guerrero. Pues sería todo. Gracias, doctor. Sí, preguntan en qué año fue esto, compañera Fabiola. Este año, supongo, ¿no? Para el ejercicio 2022. Bien. Sí, aquí algo que es bien importante lo que comenta usted, porque tiene que ver con, ahorita vimos como una parte jurídica formal, pero las cosas nunca son solo jurídico-formales y hay una parte de negociación, ¿no? Una parte de negociación porque, a ver, además hay otra. Las legislaturas de los estados, en el caso de Guerrero, pero en el caso también de Veracruz, como en el caso de la Ciudad de México, tienen la misma mayoría, digamos, el Ejecutivo tiene mayoría, de manera tal que vuelve a estar supeditado ahí el OPLE a esa parte. Y entonces, claro, esa parte yo no la toqué, pero que es de negociación. Y efectivamente es así de, pues es que tampoco queremos tener tensión con el o la titular del Ejecutivo, independientemente de la autonomía que sí podamos tener técnica y de gestión, porque pues necesitamos colaborar, ¿no? Entonces, pues sí, esa parte operativa, pues trasciende, digamos, aquí presentamos algunas controversias jurídicas, algunos criterios, pero claro que siempre está ese otro segundo elemento que pues siempre va a sujetarse a esos otros criterios que son importantísimos, que son interesantes y que desde luego es como ya la operación real, ¿no? Y qué bueno que nos pone el ejemplo, también el que nos preguntó de Nayarit, aunque era un ejemplo distinto, ¿no? Ya también de la operatividad misma del ejercicio de recursos, pero porque siempre esos ya es como en la práctica, pues se dan otras situaciones distintas. Nos dice Jesús Alonso García que en el caso del OPLE de Aguascalientes, que no le aprobaron el presupuesto, se ajustó al presupuesto en aspectos como reducción de actividades institucionales relativas a la promoción de la educación cívica. Que eso pareciera menor, pero no solo es una función constitucional, sino que tiene la idea de formación ciudadana que es tan importante como la preparación de los comicios. Roberto Ramírez, por favor. Sí, buenos días. Pues un comentario y una pregunta. El comentario es que igual aquí en Yucatán pues sale lo mismo, ¿no? De que el Ejecutivo pues supuestamente no toca ningún centavo o no ningún centavo del presupuesto que es el proyecto que se manda. Pero en el Congreso se modifican, inclusive hasta un caso donde argumentando que no era año electoral, pero aún así
lo redujeron significativamente. Ay, no le escuchamos casi nada, compañero. Se escucha muy cortado. Sí, problemas de internet. Es que casi no. Pues sí, no, ya después. Y después, sí, tengo problemas de internet, mejor. Sí, se escucha muy cortado. Nos comenta Andrés Dimas que en Hidalgo se aprobó el presupuesto en un 98%. No sé si tengamos algún otro comentario. Igual, sí, pues sí, esta cuestión de la negociación que nos comentaba Fabiola, ¿no? Igual si nos quiere escribir en el chat o si por correo electrónico, compañero Roberto, ¿no? Para no quedarnos sin su participación, porque se escuchaba bastante interesante lo que nos comentaba, pero desgraciadamente tenemos ese problema de audio. Entonces, si quiere escribirlo aquí, le damos un momentito mientras lo escribe en el chat. Al 100%, dice. ¿Qué sucede cuando deciden ejecutar proyectos que no estaban presupuestados? Cuando se presenta el proyecto debe señalarse las partidas. Sí, justamente la lógica del presupuesto es esa, ¿no? Se pueden ejecutar proyectos que no están presupuestados siempre y cuando haya dentro del presupuesto un margen que diga para gastos no previstos, ¿no? Luego sí sucede que hay esa parte, claro, se tienen que justificar, pero hay algún tipo de proyectos. Es muy difícil, la verdad, ¿no? Sobre todo por las revisiones de la cuenta pública y las responsabilidades que en eso se puede incurrir. Pero hay algunos proyectos no presupuestados, a lo mejor hay algunos inclusive que no cuesten mucho dinero o que cuesten poco dinero, que haya algún superávit presupuestal por ahí y que esos recursos se puedan utilizar, pero se tiene que hacer la justificación correspondiente. Pero la respuesta concreta es sí, siempre y cuando se justifiquen, siempre y cuando esto no implique una, ¿cómo se llama? O que se pueda solicitar una ampliación presupuestal o que habiendo un déficit se diga, un superávit, decir, bueno, esto nos costó menos de lo esperado o tuvimos menos gastos de lo esperado y por lo tanto tenemos este remanente y se solicita que se apruebe este proyecto. En este caso se solicitará internamente, ¿no? Y si internamente se solicita, entonces a la hora de la fiscalización correspondiente se dirá, bueno, sí se ejercieron estos recursos, ya sea había ampliación presupuestal o ya sea porque hubo un superávit, pero siempre tiene que estar, en todo caso, de conformidad con la lógica. No es una camisa de fuerza necesariamente, pero los ajustes tendrán que ir de conformidad con los reportes que se hagan de manera trimestral internamente y en todo caso justificados si se requiere una ampliación presupuestal o justificados porque o no cuestan recursos o cuestan pocos o porque hay un superávit y se dice por qué hubo ese superávit, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por sus participaciones, por sus preguntas, por su asistencia. Espero que hayan quedado respondidas algunas de las dudas, algunas de las cuestiones relativas tanto al presupuesto como ejercicio fiscal, contable, financiero, como ya lo relativo a este funcionamiento, ¿no? Siempre, obviamente, en los casos específicos, y por eso es importante hablar de algunos asuntos, pues escapan estas cosas finas que inclusive las propias resoluciones, pues ya no, digamos, no atajan, porque la propia idea de impugnar, pues está atada a lógicas políticas específicas, ¿no? Entonces esto pues siempre va a presentar dificultades que son muy interesantes, pero que desde luego escapan a lo que ahorita estamos viendo que pues es un análisis más bien normativo. Entiendo que eso supone limitantes, entiendo que eso no responde absolutamente todo, pero bueno, pues es lo que tenemos ahorita en cuanto hace a medios de control, en cuanto hace a conceptualizaciones y en cuanto hace a marcos jurídicos, ¿no? Les agradezco muchísimo otra vez participación, sus comentarios, su presencia, su asistencia.
Quedo pendiente con la cuestión de Nayarit, que voy a investigar a ver si hay algún criterio con relación a esto, pero ya decíamos, está sujeto a una normatividad y en todo caso a los ejercicios de fiscalización correspondientes y de la revisión de la cuenta pública. Que tengan un excelente fin de semana ustedes también, hasta la próxima y gracias. Buen fin de semana, bye. Igualmente, hasta luego. Ah, Marcos. Ah, no. Pensé que había levantado la mano.